conviene de una serie de siglas, ¿sí? Que significan el reemplazo o la implantación de transcatéter de una válvula aórtica. También en inglés es reemplazo, por eso lo de la R, pero en realidad no se trata más ni menos que una terapia mínimamente invasiva para tratar una patología en particular que es la estenosis aórtica severa. Es decir, no es un dispositivo, sino que es una terapia que conlleva, ¿sí?, la utilización de dispositivos, pero mediante cateterismo. Eso lo hace justamente mínimamente invasivo. Solo para repasar, una breve introducción, la estenosis aórtica es una enfermedad degenerativa, fisiológica de toda persona, que va aumentando su gravedad a medida que justamente corren los años y acompañada de un montón de factores. Es importante desde lo anatómico reconocer las vistas, ¿sí? Lo que estamos viendo en estas animaciones es desde la vista aórtica, es decir, estaríamos viendo la válvula aórtica desde el interior de la aorta, y cuando funciona correctamente, sus valvas se abren y generan una área valvular aórtica, así se llama este espacio, efectiva, que simplemente mantiene una regulación de presiones que tienen que ser iguales, la presión del ventrículo izquierdo con la presión aórtica. Con el correr de los años, ese componente de colágeno que poseen las valvas se va deteriorando, se va degenerando, comienza con una esclerosis, fibrosis, y luego lo acompaña la calcificación de las mismas. Y eso va llevando a un deterioro de los componentes y a una reducción del área valvular efectiva. Desde el preparado biológico, acá lo tienen también una vista anatómica desde la aorta, está seccionada esa aorta, y podemos ver los depósitos de calcio. No la vemos funcionando, por lo tanto no podemos saber si este es realmente el área valvular, y si esto obviamente claramente está cerrada, o sea, podría estar en diástole, pero el proceso ya está totalmente instalado. Y esta etapa se la considera ya severa. Clásicamente se la define a este estadio con ciertos parámetros que son un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio. Ese gradiente es la diferencia justamente de presiones entre el ventrículo y la aorta. Una velocidad pico jet de más de 4 metros por segundo. Esto tiene que ver con cuando esto, al cerrar este orificio, es como la punta de una manguera, ¿sí?, que está abierta con agua. Si yo aprieto el extremo de esa manguera, el chorro de agua es mucho más largo, eso lo que hace es aumentar la velocidad, y el área valvular, como definía recién, menor a 1 centímetro cuadrado. ¿Qué aparece por debajo? Son los scores de riesgo de mortalidad quirúrgico. Los más conocidos son justamente el Euroscore, proveniente justamente de Europa, el de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, y hace algunos años tenemos también el Argen Score. Todos miden lo mismo, es decir, miden la potencial mortalidad del paciente en caso de que este paciente fuera requerido en una cirugía, o sea, fuera llevado como tratamiento quirúrgico, dado que la cirugía justamente es el gold estándar. Ahora, al mismo tiempo, desde hace muchos años, se habla también de fragilidad, o sea, no alcanza solamente con estos factores que estamos viendo, sino que la fragilidad del paciente es fundamental también e interviene a la hora de toma de decisión de cuál es el tratamiento más adecuado. Vemos un poco nuevamente, un poquito más esquemático, qué es lo que sucede progresivamente y las etapas en las que la enfermedad justamente evoluciona. Y en estas dos primeras, en la leve y en la moderada, es la que nos encontramos, o nos vamos a encontrar absolutamente todos. De hecho, mucha gente fallece de ancianidad o de un paro cardíaco, o de una enfermedad bien longeva, teniendo o conviviendo con una estenosis aórtica leve o moderada. Pero cuando llega a la grave ya se hace sintomática y requiere justamente tratamiento. Como pueden ver, el área valvular va reduciendo, ¿sí?, va disminuyendo en centímetros cuadrados, el gradiente va aumentando y la velocidad de eyección justamente también. Un detalle no menor, desde hace muchos años también, el gold estándar para valorar la estenosis aórtica y programar ya tanto la cirugía, pero mucho más una TAVI, es la tomografía computada,
donde ahí pueden ver con herramientas como la que tienen esas líneas punteadas, se puede cuantificar el área valvular con mucha certeza, y las flechas rojas y blancas marcan los depósitos de calcio, los cuales con tomografía se cuantifican muy, pero muy bien. Y por otro lado, la ecografía o el ecodoppler, en cualquiera de sus dos versiones, van a permitir valorar con mucha más exactitud los valores hemodinámicos de esta válvula aórtica. En este momento se hace entonces necesario acudir a un tratamiento, donde, repito esto, el gol estándar es la cirugía, y la TAVI aparece desde hace 18 años como una alternativa de tratamiento. ¿Quién define justamente esa decisión tan importante de tratamiento? Bueno, un equipo médico, un equipo multidisciplinario sobre todo, que tiene que determinar esta decisión tan importante, ¿sí? Como es si el paciente va a cirugía o va a un tratamiento percutáneo. Cada uno tiene sus respectivos beneficios y sus grandes ventajas y desventajas, por ende es interesante escuchar a todas las partes y sobre todo lo más importante, evaluar al paciente multidisciplinariamente con todos sus aspectos, no solamente inclusive los fisiológicos o los biológicos, sino, por ejemplo, la participación en este grupo del gerontólogo, que es el que va a dar el aporte de fragilidad. Entonces, acá tenemos dos personas ancianas de entre 75 y 80 años, y claramente acá tenemos un paciente que tranquilamente puede ir, si sus, obviamente, registros fisiológicos lo acompañan, candidata a una cirugía, y esta persona obviamente que no toleraría esa cirugía bajo ninguna manera. Entonces ahí aparece el concepto de fragilidad y de futilidad, donde llegamos a un punto de la enfermedad, acá lo pueden ver, acá en este transcurso de la enfermedad es todavía pasible la cirugía, acá es dudoso en el sentido de que cualquiera de los dos les puede traer un beneficio, a medida que va aumentando la fragilidad y el riesgo, solamente es para TAVI, porque el paciente ya es inoperable, ya es rechazado de lleno por la cirugía, pero después hay una etapa donde el paciente ya cualquiera de los tratamientos que se le realice, digamos, no va a tener un costo-beneficio apropiado. ¿Por qué? Porque estos pacientes en esta etapa con la letra C tienen ya poca expectativa de vida. Entonces, es una decisión que no siempre es consensuada, los jardines no son siempre amigables, son entretenidos, pero hay discusión porque cada uno plantea su punto de vista, pero es importante escuchar a todas las partes y cada uno con su aspecto y su conocimiento relacionado. Acá esto es un jardín básico, se le suman otras, a veces hay personal de enfermería, a veces hay técnicos, a veces hay profesionales de anestesia, es decir, los hard team, como vieron en la foto anterior, pueden ser mucho más numerosos. ¿Qué hace la cirugía cuando el paciente lo permite? Bien, necesita abrir la caja torácica mediante una toracotomía completa, conectar al paciente a una bomba extracorpórea durante lo que dure esa cirugía, que dependiendo del dispositivo que se va a implantar, puede ser desde 1 hora a 3 o 4 horas. Se hace una apertura de la aorta, y se resecciona todas las valvas deterioradas, todas las valvas con calcio y fibrosis, y en su lugar se deposita dos tipos de dispositivos. Puede ser una válvula mecánica o puede ser una válvula biológica. ¿De qué depende esto? Básicamente, entre algunos de los factores más importantes está la edad. Estos dispositivos, como el que ven acá, está en un simulador puesto, pero esta es la válvula biológica quirúrgica, está suturada, está cosida a los 3 bordes. Esta se llama sutureless porque tiene solamente 3 puntos de sutura de fijación. El material de las valvas es material biológico, es pericardio porcino o bovino, es decir, emula al mismo material, a la misma sustancia química que las valvas de nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, estas valvas, al ser biológicas, a pesar de venir con un tratamiento anticálcico, con el correr de los años llegan y pueden volver a deteriorarse. Los trabajos más avanzados hablan de 15 años de durabilidad hasta que se degenera una válvula biológica
quirúrgica. Por lo tanto, una persona de, por ejemplo, 60 años con estenosis aórtica severa, no le van a poner una válvula de esta porque su expectativa de vida es mucho más de 75 años, entonces recurren a una válvula mecánica. Han evolucionado muchísimo las válvulas mecánicas, esta que vemos aquí en la foto es de las más modernas, es de carbono, y son externas, o sea, funcionan bajo el gradiente y bajo el flujo ventricular, y están en la persona de por vida. Pero la principal contra que tienen es que requieren de una anticoagulación también de por vida, con lo que conlleva los efectos colaterales o adversos o precauciones que tiene que tener un paciente anticoagulado de manera permanente. ¿Qué hacemos o qué se hace en una TAVI? Bueno, lo primero es que el paciente cambia de escenario, va a estar en una sala de cateterismo o de intervencionismo. Allí el equipo profesional va a elegir cuál es el acceso para llegar por vía vascular, por vía arterial, a la válvula aórtica, siendo el transfemoral el que se utiliza en el 99% de los casos. Cuando estos accesos están dificultados por enfermedad vascular, existen otros alternativos como el subclavio, el transaórtico, hace un tiempo surgió el transcarotidio, todos con sus respectivos, perdón, transapical inclusive, todos con respectivos riesgos a lesiones vasculares. Después, entonces, una vez que se eligió el acceso, mediante un catéter que va a transportar o trasladar el dispositivo, se aloja en el lugar de la válvula aórtica y mediante la utilización de rayos X se guía el implante, como lo ven acá en esta animación, donde ya está justamente, este es el momento previo, instante, antes de liberarla. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Bueno, tenemos dos escenarios posibles. Uno es la sala de cateterismo que conocemos habitualmente, donde se hacen angioplastías, donde se hacen estudios vasculares de rutina, y que es una sala híbrida. Es el mismo equipamiento que la sala de cateterismo, pero tiene todo lo que necesita un quirófano. Esto quiere decir que esta sala híbrida permite, en el momento que fuera necesario ante una complicación vascular severa, poder intervenir quirúrgicamente al paciente, es decir, retirar el equipo de rayos X hacia un costado y convertir de manera inmediata o en el menor tiempo posible esta sala de cateterismo en un quirófano con todos los elementos fundamentales, siendo eso la bomba de circulación extracorpórea lo más destacado de esta sala híbrida. Ahora bien, decimos entonces que la estenosis aórtica severa tiene dos opciones. Una, la cirugía, que es la que habitualmente se establece para personas de menor edad, o hasta, hoy podríamos decir, redondeando una edad, hasta alrededor de los 70, 75 años aproximadamente, y están los que rechazan la cirugía justamente por todo lo que se dijo en cuanto a riesgo y lo no operable. Ahora, cualquiera de los dos procesos tiene en el medio diferentes etapas que van desde la toma de muestras, de análisis, de métodos diagnósticos para confirmar y para respaldar el estado del paciente, y le sumamos a eso, si el paciente tiene algún tipo de cobertura médica, todo lo que es la burocracia de los trámites. Esto conlleva que en el medio de esto, es decir, una vez que rechazó la cirugía y se programa una TAVI, pueden llegar a pasar de 2 a 6 meses, cuando un paciente ya en esta etapa está sintomático. Entonces surge como alternativa la valvuloplastía, llamada también en este caso, fundamental que estoy describiendo, valvuloplastía puente a TAVI. Es decir, ayudar al paciente a que llegue en mejores condiciones a ese procedimiento TAVI, para que no llegue tan deteriorado. Tengan en cuenta que si lo rechazó la cirugía, ya tiene un deterioro sistémico que no tolera estar en una sala de quirófanos más de una hora con el tórax expuesto y con una circulación extracorpórea. Entonces, en la TAVI, si bien es un procedimiento rápido, también tiene un compromiso hemodinámico, también va a tener que estar sedado, también tiene que reunir ciertos requisitos respiratorios. Entonces, ¿en qué consiste? Mediante una intervención, también por cateterismo, lo que se hace es, mediante un balón inflado o dilatado, esa es la forma correcta, de fisiológico, solución fisiológica,
más medio de contraste para que podamos visualizarlo, romper ese calcio y generar un área valvular aórtica nueva o más efectiva que la que tiene hasta el momento. Acá se puede observar, lo voy a detener, esta cintura que se forma acá en el balón de los dos lados, ese es el lugar donde está el calcio de la estenosis aórtica severa. Entonces vemos cómo la fuerza de la presión del balón rompe y temporalmente, esto es importante destacarlo, temporalmente ofrece una solución para que mejore la circulación sanguínea arterial de este paciente. No hay valores exactos, esto depende de cada persona, pero aproximadamente puede llegar a durar de 2 a 4 meses el efecto beneficioso de esta valvuloplastía. Después vuelve el mismo proceso, es decir, el proceso continúa metabólico de la persona y vuelven a fusionarse y vuelve a aparecer la estenosis. Solo para ubicarnos espacialmente, el primer procedimiento TAVI se llevó a cabo hace 18 años de manera bastante atípica, ¿sí? Porque este gran médico, Alain Crivier, estaba experimentando, estaba haciendo pruebas con animales, y surgió esta urgencia y tomó una decisión muy, muy unilateral, consensuada con el paciente, pero todos los comités científicos de su hospital y de su ciudad estaban totalmente de desacuerdo, y bueno, esto dio lugar al inicio de esta terapia. Yendo entonces ahora sí a la actualidad, estos son los 4 dispositivos que hay en la Argentina. No quise hablar de TAVI tan en general, tan mundial, con todas las variantes específicas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer, dado que es una charla inicial, es hablar de lo que tenemos a mano, de lo que tenemos hoy a la vuelta del hospital. Todos los dispositivos podemos observar que tienen en común una porción metálica, un esqueleto de sostén, que está hecho de un metal que se llama nitinol. El nitinol es el mismo metal que tienen los stent, que por ahí para ustedes es más familiar. Es un metal que tiene muchas propiedades beneficiosas para ser utilizadas con fines médicos. El más destacado es que tiene memoria, es decir, memoria en cuanto a su forma. Estos dispositivos, así como los ven, es imposible introducirlos a través de un catéter. Estos hay que comprimirlos, crimpearlos es la palabra correcta, a ese catéter, que es el que lo va a trasladar. Eso lo hacemos con agua fría. El frío ablanda el nitinol, pero no lo deteriora. Cuando el nitinol toca la sangre, recupera memoria y recupera la forma y el tamaño original de fábrica. No se ve alterado bajo ningún criterio. Después, todos tienen una pollera o falda, ¿sí? Que en la mayoría de los casos es del mismo material que lo blando que ven ustedes acá, y cuya función es prevenir las fugas paravalvulares que se pueden dar por los laterales del dispositivo, ya que esto es lo que va a estar en contacto con el calcio o con las valvas aórticas nativas del paciente. Y por supuesto, para que se comporte como un dispositivo en la válvula aórtica, tiene que tener valvas que tienen la misma disposición, ¿sí? Tricuspidia, como es originariamente o congénitamente en nuestro cuerpo. Entonces esas valvas son en estos dos dispositivos de pericardio bovino y en estos dos dispositivos de pericardio porcino. Para reconocerlos entonces, ahora sí, para darle nombre y apellido a cada uno, esta es Accurate Neo de Boston Scientific, Evolute R o Evolute Pro de Medtronic, Sapien 3 de Edwards, Pórtico de Sanjut, y arriba las banderitas de origen de todos estos dispositivos. Los dispositivos se los conoce de diferentes maneras, y esto era un poco lo que originó esta presentación o compartir con ustedes esta información. Conocer un poco más acerca de estos dispositivos. Entonces, hay varias características de los dispositivos TAVIs que los diferencian uno de otros y que les da particularidades a cada uno de ellos. La primera es cómo se liberan en el cuerpo humano. Entonces, ustedes están viendo en la animación
cómo se libera, cómo se implanta un auto expandible. Esto quiere decir que ese nitinol que está concentrado dentro de esta vaina de plástico, ¿sí? A medida que se va corriendo, el dispositivo se despliega solo. ¿Por qué? Porque es nitinol y porque está tocando la temperatura de la sangre. Entonces recupera memoria y este dispositivo adopta la forma que le dio su fabricante. Bien, y una vez que está totalmente liberado, listo, el dispositivo queda en ese lugar. Un dato no menor para tener en cuenta o para realmente considerar, fíjense lo que sucede en TAVI, las valvas nativas siguen quedando dentro del cuerpo de la persona, a diferencia de la cirugía que corta este material deteriorado y lo extirpa. Acá esto conviven porque es mínimamente invasivo, justamente. ¿Y qué sucede con las balones expandibles? Bueno, acá tenemos un catéter y desde acá hasta la punta, ahí hay un balón similar al que vieron recién en la valvuloplastía, solo que de mucho menor tamaño. Y está montado, está calzado sobre ese balón el dispositivo. Entonces, cuando se posiciona en el lugar anatómico deseado, para ver ahora, el balón se expande y de esa manera el dispositivo se expande también, completa su forma de fábrica y ya queda liberado y automáticamente comienza a funcionar. Un detalle para tener en cuenta, fíjense la animación de las paredes del corazón. Antes del implante, antes que el balón se dilate y en el momento en que es expandido por completo el balón. Observen ahora no, ahí se está preparando, miren ahora. ¿Ven? Ahí está fibrilado prácticamente, eso es porque es necesario aumentar el ritmo cardíaco mediante estimulación eléctrica, bajar la presión, ¿por qué? Porque si no el jet de sangre en sístole del ventrículo expulsaría el dispositivo hacia la aorta. Entonces, autoexpandibles, balón expandible. A los laterales pueden ver los dispositivos que hay en la Argentina, que son autoexpandibles, y los que son balón expandibles. Un detalle que tiene que ver con curva de aprendizaje en Argentina, si bien el primer dispositivo, el que creó este buen hombre, Alain Crivier, fue un balón expandible, a la Argentina llegó primero el autoexpandible. La curva de aprendizaje en la terapia TAVI en los profesionales argentinos se hizo sobre sobre autoexpandible. Entonces van a encontrar más lugares que conocen mejor, que tienen más experiencia justamente en los tres dispositivos de la izquierda, y son pocos o menos los centros con el dispositivo que está a la derecha. Dentro de las autoexpandibles, dentro de los dispositivos que se liberan justamente respetando, digamos, la forma de fábrica, hay una diferencia muy notoria que es la forma en la que abre. Justamente arriba vemos el que estábamos describiendo recién. ¿Sí? Vamos a pausarlo así no nos... Bien, ¿qué hace este dispositivo? Abrió primero su porción aórtica, su extremo aórtico, y fue gradualmente liberándose hacia la parte superior. En cambio, el dispositivo que vemos abajo, ¿ven? Abre primero la porción aórtica y después, al final, la porción ventricular. Este abrir al revés, hace que esto se denomine top-down, ¿sí? O a favor del flujo, por eso acá la animación de un paragüitas, esto es como abrir el paraguas con mucha tormenta, de frente a la tormenta, entonces el agua me pasa por los costados, y esto se abrirá el paraguas de espalda a la tormenta. Entonces hay una tendencia de que el flujo sanguíneo intente subirlo, por eso acá hay que ser primero bastante rápido en la maniobra y bastante estable, tenerlo con bastante estabilidad, porque hay una tendencia a turbulencia y a querer subir de alguna manera este dispositivo. Otra forma de conocer a los dispositivos TAVI es dónde tienen ubicadas sus valvas biológicas de TAVI.
Nos ubicamos entonces, estas son las valvas nativas del paciente, por lo tanto, este es el anillo aórtico del paciente. Este es el anillo aórtico. Estos dispositivos, este que ven acá, sus valvas, que comienzan ahí y llegan hasta acá abajo, son intraanulares, están al mismo nivel del anillo nativo. En cambio, en estas están por arriba del anillo nativo, por eso se las considera supraanular. Esto también le confiere características hemodinámicas diferentes, porque, por ejemplo, este dispositivo tiene que quedar perfectamente circular cuando es implantado, porque de no ser así, hay riesgo de que no coapten las valvas y se produzca un gradiente transvalvular. En cambio, en estos dispositivos, si quedara algo abollado, las valvas nuevas, la válvula aórtica nueva, está muy por encima. En este sentido, en el mercado tenemos 2 y 2, 2 supraanulares, 2 intraanulares. Otro aspecto importante de los dispositivos es su capacidad de ser recapturado. Estos dos dispositivos que ven acá son del sistema one shot, es decir, tenemos una sola chance para liberarlo. En cambio, estos dos dispositivos tienen la posibilidad de recapturarlos. Vamos a verlo acá en la animación. Ahí se desplegó, ven, ahí está prácticamente liberado, ¿sí? Le queda muy poquito para terminar. El equipo médico realiza un test, ven, ahí están enviando contraste y pierde mucho por el costado. Esto habla de que probablemente no esté bien posicionada la válvula. Entonces, ¿qué hacen? Lo recapturan, lo vuelven a meter en esta vaina y lo vuelven a acomodar. Es decir, harán una pequeña corrección, suben, bajan lo que necesitan y vuelven a repetir ese test. Ahí aparentemente no pierde nada, por lo tanto ahora se produce la liberación final. En la Argentina, los dos dispositivos que están viendo que son recapturables hasta cierto punto, es decir, hasta este 70-80% de su liberación. El único dispositivo en el mundo que es 100% recapturable no está acá en el país. Estos son en un 70 o 80% recapturables. Ahora, o sea, claramente esto le da una ventaja al operador. ¿Y qué diferencia tienen estos dispositivos? ¿Sí? Siendo este el número 1 del mundo, siendo este el número 3 del mundo en cuanto a cantidad de implantes en el planeta. Bueno, evidentemente el método de liberación es completamente diferente, lo cual da otro tipo de garantías o de seguridades que son las que equiparan la de la recapturabilidad. De todos modos, esa es mi opinión particular. Acá hay que escuchar a cada uno de los operadores que van a ofrecer su experiencia y su curva de aprendizaje. Ahora bien, lo importante, ¿sí?, a la hora de programar o proyectar un implante que pretendemos y cuya meta principal es que sea exitoso, es fundamental estudiar la anatomía valvular. ¿Por qué es esto fundamental? Y parece hasta obvio. Porque todos los dispositivos TAVI son efectivos, tienen sendos trabajos clínicos hechos en el mundo y todos sirven. Ahora, la anatomía humana es totalmente diferente o muy diferente en cada persona. Entonces, se dice por ahí, o sea, es una frase hecha en esta terapia, que el 60-70% de los pacientes le va cualquier dispositivo. Pero hay pacientes a los cuales un dispositivo los favorece mucho más que otros, o por el contrario, uno de los dispositivos, por ejemplo, en una anatomía extremadamente calcificada como esta, poner un dispositivo balón expandible aumenta considerablemente el riesgo de ruptura del anillo, por la cantidad de solidez que tiene estas valvas. Entonces, ahí es más conveniente ir a justamente un autoexpandible. Lo mismo que acá, cuando el calcio progresa sobre el tracto de salida,
el riesgo de fuga por este lugar o de ruptura también aumenta. Y adecuarse a la fuerza que tiene mayor una válvula bicúspide también requiere analizar la anatomía y saber cuál es el dispositivo más conveniente. Por supuesto, como esto es una terapia transcatéter, no alcanza con programar y analizar la válvula aórtica, sino que los accesos, fíjense esta aorta en porcelana, ¿sí? Tortuosa, ¿sí? Con muchas irregularidades, con mucho calcio, con mucha enfermedad, puede hacer que no analizar o no tener en cuenta esto nos puede llevar a que cuando intentemos ingresar por estos dispositivos, por estos accesos, produzcamos una lesión vascular periférica. Y por supuesto, planificar, establecer las posibles complicaciones y por ende prevenirlas o tomar los recaudos, las hace disminuir considerablemente. Vamos a nombrar las más comunes, donde justamente se encuentra el leak paravalvular como una de las complicaciones que se pueden encontrar en TAVI, donde acá podemos ver que debido a este nódulo de calcio no aposiciona este dispositivo correctamente, entonces vemos que fuga por ese lugar. Y en este, que tiene que ver por ahí por un error en el tamaño, no se eligió, no se midió correctamente, produce un leak paravalvular severo. Este gráfico lo que muestra es justamente que los leaks moderados y graves, son altamente predictores de mortalidad a un año. Entonces, esto hay que resolverlo mediante valvuloplastía, es decir, tratar de expandir, poner un balón acá adentro para mejorar el apoyo, para tratar de amoldarlo mejor a la anatomía nativa. Y si esto no alcanzara, muchas veces recurrir a algo también costoso, como son los parches, digamos, de este tipo de fugas. Otro aspecto importante es la proximidad que tiene el lugar de deployment de estos dispositivos con el septum membranoso y por el pasaje o recorrido del sistema de conducción. Entonces, pacientes, ¿sí?, que tiene ya trastornos de conducción previo, es importante prevenir que haya una alta chance, por una cuestión de fuerza radial del dispositivo, prevenir justamente la posibilidad de que quede con un marcapasos definitivo. Entonces, eso tiene que estar justamente anticipado y tiene que tomarse la estrategia correspondiente para no tener que andar corriendo en el momento con un paciente que ya está en bloqueo completo. Otra parte de la estrategia importante es medir la altura del nacimiento de las coronarias izquierda-derecha, ostium coronario se llama esto, justamente medido aquí. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a implantar un dispositivo dejando las valvas nativas, podemos encontrarnos con este escenario desastroso, que es un bloqueo, una obstrucción completa de ambas coronarias. Acá debería haberse pintada la coronaria izquierda y acá debería haberse pintada la coronaria derecha. Ninguna de las dos se observa y esto es una imagen cadavérica, justamente porque este paciente falleció. Otro aspecto que tiene que ver con el tipo de dispositivo, con la fuerza que se ejerce al momento de implantarla, es prevenir, establecer los posibles riesgos de ruptura de ese anillo, como lo mencionaba recién. ¿Por qué? Porque estamos ante todo un sistema vascular enfermo, no es solamente las valvas de la válvula aórtica, sino toda una enfermedad vascular generalizada. Para cerrar entonces esta parte de la presentación, la cirugía, obviamente, TAVI, cuando aparece, necesita poner a prueba su efectividad versus la cirugía, que es el gol estándar. Este es el primer trabajo randomizado serio a gran escala que se llama Partner 1, y donde pueden ver, en amarillo y en celeste, justamente amarillo la cirugía, celeste TAVI, que la mortalidad y stroke de estos pacientes a un año era muy similar. Ahora, cuando comenzó TAVI, inclusive hoy en la Argentina, comienza tratando pacientes que la cirugía rechazó.
pacientes que son inoperables, es decir, que ya tienen una carga de riesgo de vida encima que no lo tienen los pacientes tratados con cirugía. Y a pesar de eso, los resultados fueron muy prometedores, a tal punto que acá pueden ver el Partner 2 y el Partner 3, donde ya se incluyó pacientes de riesgo intermedio, donde se bajó la edad de los pacientes, ¿sí? Porque justamente se puso a prueba en pacientes en mejores condiciones, y fíjense cómo se despega en el Partner 3 la mortalidad a la mitad prácticamente de TAVI versus la cirugía. Justamente, analizando esa mortalidad, podemos ver que solamente el 23% es de origen cardíaco y un 60% tiene que ver con todas esas comorbilidades que no permitieron que este paciente fuera a quirófano y que justamente quedaron pendientes o quedándose a la espera de una terapia alternativa como fue la TAVI. Es decir, no fueron pacientes iguales a la hora de tratarlos. Un aspecto importante que tiene que ver con TAVI es que aquellos pacientes de 70, 75 años que fueron operados con una válvula quirúrgica biológica, como la ven acá, esta es una, esta es otra, esta es otra, estas son válvulas quirúrgicas, los trabajos hablan de 15 años de durabilidad de sus valvas, pero por supuesto hubo o hay muchos casos referidos donde se ha deteriorado el material mucho tiempo antes. Entonces, estos pacientes a los cuales se les ha remodelado la raíz aórtica, no se les puede volver a intervenir. Entonces, aparece como alternativa una práctica que se llama valve-in-valve, que es poner un dispositivo TAVI dentro de una válvula quirúrgica. Esto es fundamental a la hora de programar o diagramar esto, verificar el área efectiva que tiene la válvula quirúrgica. ¿Por qué? Porque el cirujano, cuando implanta este tipo de dispositivos, hace una remodelación de la pared aórtica. Entonces, como hace todo un ruedo acá alrededor, genera un área nueva, pero muchas veces es más chica que la original. Y si ahora le voy a poner un dispositivo más chico todavía, lo que hago es reducir el área, la mejoro por supuesto, pero la reduzco. Acá por lo general no estaríamos hablando de una estenosis de la válvula biológica quirúrgica, sino una insuficiencia de la válvula quirúrgica. Por lo tanto, si le pongo un dispositivo que reduce el área efectiva, aumento los gradientes, y los gradientes también son predictores de deterioro. Para establecer la compatibilidad, por suerte hay herramientas muy útiles, muy prácticas, científicamente hablando. Esto es una aplicación para celular, pero que está desarrollada por médicos, que se llama Valve-in-Valve Aortic App. Y donde ustedes buscan el nombre del dispositivo quirúrgico que tiene, le ponen la medida y ahí les dice con qué dispositivo es compatible y las características que tiene imagenológicamente a la hora de implantarla. La verdad que es muy práctico y se usa muchísimo esta aplicación. Como conclusión, entonces, de esta presentación de TAVI, podemos decir lo que decía Fernanda al origen de esta charla, que TAVI llegó para quedarse. Es una práctica que a medida que ha evolucionado con los materiales y sobre todo con la arquitectura biomédica con la que fueron desarrollando, hoy hay dispositivos que van por la tercera o cuarta generación en tan solo 18 años, fíjense la proyección a nivel global de tratamientos que tenemos, que tuvimos y que vamos a tener. Es importante entonces para que esta curva sea positiva, una correcta selección de paciente y su dispositivo. Y tratar, por supuesto, de volcarse de la mejor manera posible hacia el minimalismo, hacia que esta terapia, aún siendo minimalista, sea aún más todavía. Ahora vamos a explicar de qué se trata esto. Y sin lugar a dudas, un tema a desarrollar por la tecnología es el de la durabilidad. Hoy, los trabajos más serios de TAVI hablan de 8 años. La cirugía que dice, bueno, eso es poco, nosotros tenemos 15,
Pero ¿qué le pasa a TAVI? TAVI arrancó con los peores pacientes, para decirlo de alguna manera. Entonces estos pacientes se sabía que su sobrevida iba a ser de 1 a 3 años. Por lo tanto, muchos de estos pacientes murieron por el resto de comorbilidades. No hay una estadística todavía sostenida para defender esta durabilidad. La única que hoy, concretamente, con valores escritos, es la de 8 años. Vamos a ver entonces de qué se trata un implante TAVI. ¿Sí? ¿Qué pasa en una TAVI en sala? Hemos visto entonces en esta primera parte lo importante que es el diagnóstico de esta enfermedad y con eso toda la valoración de riesgo que he descrito. Luego, una vez que se decide ese jardín por la terapia TAVI, es importante, es 100% estrategia y planificación un procedimiento TAVI. No es algo que se decide de un día para otro. Después hay que hablar de qué es curva de aprendizaje, qué experiencia y qué conocimiento tiene el equipo implantador con respecto a ese dispositivo y a esta terapia. ¿Sí? Obviamente es muy estimulante hacer, es muy interesante, es muy dinámico y muchos equipos quieren volcarse a esta terapia. Bien, tiene como todo una curva de aprendizaje, tiene sus complicaciones vasculares, tiene sus potenciales riesgos y ni hablar cuando los pacientes llegan en estas severidades de la enfermedad como lo hemos descrito. Y por supuesto, esto solo va a tener un reflejo con la evolución y con los resultados, ¿sí? Fisiológicos y hemodinámicos de este paciente. La planificación, sin lugar a dudas, entre todos los exámenes que conlleva a la evaluación del paciente, es fundamental la tomografía computada, específicamente una angiotomografía. Pero, ¿por qué quiero detenerme acá un par de minutos? Porque ustedes, futuros cardiólogos que van a tratar muchos de estos pacientes en consultorio y que ya lo ven candidato a una estenosis aórtica severa, piden justamente un angio-TC, ¿sí? Y el pedido culmina y termina ahí, y cuando llega al servicio de tomografía, le hacen lo que están viendo acá, una hermosa angio-TC. Pero no se tuvo en cuenta que justamente la porción aórtica de la porción torácica de la aorta convive con el movimiento cardíaco. Por lo tanto, si esa angiotomografía se hace común y corriente como se hacen todas, obtenemos esto, todo este movimiento, el cual es imposible poder medir cuál es la válvula aórtica, el anillo aórtico real. Es este de acá, es este de acá grandote, ¿entienden? Entonces, imposible programar o diagramar un dispositivo para este paciente. Tiene que estar gatillada, es decir, tiene que estar sincronizada la tomografía computada con un electro y va a adquirir imágenes en el momento del gatillado del electro correspondiente. Esta tomografía, su resultado, va a permitir cuantificar toda la raíz aórtica, no solo a nivel del anillo, sino el tracto de salida, la unión sinotubular, la aorta ascendente, porque justamente los dispositivos para que sean compatibles con esta raíz aórtica tienen que coincidir con todas estas medidas. Y también la tomografía va a permitir valorar, por eso la exploración tiene que ser de clavículas hacia trocánter menor, de fémur, para poder valorar todos los accesos vasculares y determinar la cantidad de calcio que tienen, la tortuosidad para evaluar la navegabilidad y el calibre, porque hay que meterse por adentro de esas arterias. También hay que planificar de acuerdo a el estándar de procedimiento con el que trabaja con resultados cada hospital, cada centro médico. Hoy está muy de boga la TAVI minimalista. A simple vista lo que pueden ver es mucha menos gente en la sala que en esta. Ahora, hay centros que respaldan su decisión con seguir con el procedimiento estándar. ¿Por qué? Porque dicen, los resultados a nosotros
han dado altísimamente efectivos. ¿Por qué vamos a pasar a esta etapa cuando nuestros resultados son buenos? Totalmente respetable. Yo simplemente cumplo con comentarles qué consiste una TAVI minimalista versus una TAVI estándar. Tiene que ver con que al paciente en este procedimiento se le hace una anestesia general, tiene que hacerse justamente una intubación. Se aprovecha, ya que está entubado, en poner un eco transesofágico para poder tener más guía o más información intraimplante, y por lo general se aprovecha también y está la presencia del cirujano que hace el acceso quirúrgico. Ahora, acá, donde se hace una pseudoanalgesia y donde se hace eco transtorácico, el acceso puede llegar a ser percutáneo, o sea, acceso y cierre percutáneo. Acá no hace falta el cirujano. Bueno, eso es un error muchas veces muy grande. El cirujano tiene que estar siempre o en stand-by o fuera de la sala o a mano por cualquier complicación vascular que pueda haber en una TAVI. Pero este es el concepto de minimalismo en cuanto a el grado de invasión sobre el paciente y sobre la cantidad de personal y tecnología que se aplica sobre el mismo. También, en cuanto a planificar, tiene que ver la decisión de qué tipo de acceso vascular, porque justamente no es lo mismo planificar un acceso quirúrgico donde hay que exhibir la arteria femoral, donde hay que generar todo este espacio quirúrgico, colocando en él un introductor, que es por donde va a ingresar justamente el dispositivo TAVI, y aquellos que pueden contar con un cierre percutáneo, es decir, una mínima incisión en la piel de apenas 1 centímetro, una punción, y estos dispositivos de cierre mecánico, de cierre percutáneo justamente, con mínima invasividad justamente sobre el cuerpo y sobre el vaso del paciente. ¿Por qué es necesario generar un acceso transfemoral? Porque para entrar dentro del recorrido circulatorio hace falta este dispositivo que ven acá, que es un introductor transfemoral, que está compuesto por una vaina introductora, que es la que queda, o sea, es hueca, es la que queda dentro de la luz de la arteria, es guiada, es acompañada para que no se doble, para que no deflecte por un dilatador, que luego se retira, y posee una válvula hemostática que evita que el retorno arterial y para que justamente el paciente no pierda sangre. Por supuesto, tiene su correspondiente sistema para purgar. Por ese introductor van a ingresar los diferentes sistemas de liberación que van a llevar cada uno en sus extremos montada una TAVI. Y estos dispositivos, dependiendo su marca, su fabricante y su modelo, necesitan o requieren o pueden utilizar introductores de diferentes frenchajes o de diferentes calibres. Hoy, de 14 a 22 French. Y acá tienen la equiparación de a cuánto equivale un French, 0,3 milímetros. Las etapas generales, esto por supuesto, todos los intervencionistas o los intervencionistas con los que ustedes consulten podrán decir, no, yo no hago yo no hago el otro, o yo agrego 3 pasos más. Bienvenido todo esto. Esto es un resumen de los pasos más importantes que tiene una TAVI. Vamos a desarrollarlos a ellos. Es justamente preparar al paciente si es una minimalista con una pseudoanalgesia, si se va a hacer algo más profundo, más profundizado, una anestesia general. Por supuesto, un completo monitoreo de todos los signos vitales del paciente y preparar al paciente, justamente por más que sea una sala de cateterismo, tal cual como fuera un campo quirúrgico, preservando todas las medidas de bioseguridad y de no contaminación ni del material ni del paciente. Bien, utilizo esta imagen familiar para ustedes, que es una radiografía de tórax, donde acá tenemos los pulmones, donde tenemos acá la silueta cardiovascular, acá están las bases pulmonares, acá está el abdomen, para identificar qué son todas estas cositas, todos estos cables que están dentro del paciente antes de comenzar la TAVI. Es decir, una vez que se hizo lo que está en la diapositiva anterior, lo siguiente viene en
poner todo esto que está acá en esta foto. Entonces vamos a identificar uno por uno. ¿Qué es esto? Es un cable marcapasos. Este cable marcapasos está conectado a un generador transitorio, externo, ahí vemos cuál es la forma correcta. ¿Y esto para qué se hace? Bueno, fundamentalmente, como decíamos recién, si hay un potencial riesgo de bloqueo del sistema de conducción, es preferible estar prevenido teniendo ya el cable marcapasos puesto de manera transitoria. Pero aquellos pacientes que no tienen trastorno de conducción previa y cuando el dispositivo, por ejemplo, tiene baja tasa de marcapasos, es decir, sus registros hablan de que tiene poco nivel de marcapasos post-TAVI, se puede adoptar esta técnica de hace bastante reciente, que es marcapasear a través de la cuerda que está puesta en el ventrículo. Esta cuerda que se coloca justamente percutánea, o sea, esta cuerda asoma en el fémur, asoma en la ingle. En su extremo, acá lo ven, están los conectores, uno está puesto a piel y el otro está puesto al cable, y de acá conectado a este generador marcapasos. Bien, esto se llama marcapaseo por la cuerda. ¿Cuál es la idea, cuál es la intención del marcapaseo o rapid pacing? Reducir justamente el flujo transvalvular, reducir el gasto cardíaco, reducir la movilidad del corazón. ¿Para qué? La vamos a utilizar cuando hagamos la predilatación, o sea, la valvuloplastía. En algunos dispositivos, como vieron los balones expandibles, hace falta para implantar la válvula. Y en algunos autoexpandibles, si la anatomía fue más resistente que la valvuloplastía, hace falta remodelar el dispositivo y hacer una postdilatación. Desde lo técnico, tenemos que llevar la frecuencia cardíaca entre 180 a 200 pulsaciones por minuto. La presión sistólica tiene que quedar debajo de los 50 milímetros de mercurio y se establece no más de 20 segundos de rapid pacing por cuestiones fisiológicas y de severidad de bloqueo definitivo. Lo otro que vemos justamente es el pigtail. Este catéter que vemos acá es un catéter hueco que se navega mediante una cuerdita guía más sólida que le permite trasladarse, y se llama así porque justamente en su extremo tiene forma de cola de chancho, es hueco, está perforado, tiene varios orificios por los cuales van a salir y entrar fluidos, entrar por lo general, entra del ventrículo o de la aorta, entra sangre, y sale por lo general solución fisiológica o solución de contraste. Es conveniente conectarlo a un sistema manifold porque, por ejemplo, va a permitir tomar presiones invasivas, lo cual nos va a dar una pauta in situ de la presión o aórtica o ventricular, dependiendo de dónde se encuentre. En este momento, forma parte de una de las etapas del implante TAVI y dónde está colocado, dónde está puesto concretamente este pigtail. Lo vemos acá en este videíto. Es llevado y es posicionado en el seno no coronariano. Ahí lo ven. Y luego se administra sustancia de contraste. ¿Por qué? Porque acá no vemos nosotros con rayos X el plano anular. Necesitamos justamente que este pigtail, cuando le apliquemos sustancia de contraste, nos delimite los 3 senos coronarios. Y de esa manera podamos establecer el plano real del anillo aórtico para poder ubicar estratégicamente el dispositivo TAVI según la marca radiopaca que posea cada uno como técnica de implante. Lo otro que vemos entonces es una cuerda guía que, como dije recién, emerge en el acceso transfemoral por el mismo introductor que hemos mencionado recién, y primero, para llegar a él, tiene que realizar un cruce retrógrado de la válvula aórtica. Eso se realiza con diferentes catéteres. ¿Por qué diferentes catéteres? Porque fíjense acá, las anatomías de estos anillos aórticos son muy variables, y a eso le sumamos que suele ampliar la dificultad cuando hay estenosis, porque el espacio por donde hay que atravesar tiene menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces ustedes pueden ver cuando están en sala en este momento que a veces el implantador cruza
en menos de un minuto y a veces está 3, 4, 5 minutos intentando recruzar y pidiendo que le alcancen distintos catéteres y distintas cuerdas. Esto es porque justamente se ha encontrado con una anatomía muy dificultosa que no le permite cruzar a través de esa estenosis. Luego, entonces, que se logra recruzar, se pone una cuerda de soporte de este tipo, que son justamente totalmente amigables, ves que tienen este doble loop, ¿para qué? Para no generar una lesión. Estos ventrículos están por lo general bastante deteriorados, están bastante lesionados, entonces es importante cuidar la pared arterial, así que esto tiene toda una recubierta de teflón bastante soft, tiene soporte, pero no tiene una rigidez suficiente como para lesionar la pared ventricular. Una vez que tenemos esto, pasamos o procedemos a ayudar, digamos, al implante TAVI, mejorando el área efectiva patológica de la estenosis mediante una valvuloplastía, ¿sí? Esto forma parte del implante. Acá volvemos a mencionar la cintura que forma el balón debido al calcio que tiene esa estenosis. Luego se procede a navegar desde el acceso femoral hasta el anillo aórtico con el sistema de liberación y la válvula ya montada. Les puse acá este ejemplo de que no siempre es fácil esto, de que nos encontramos con recorridos tortuosos. Esta aorta tiene un doble kinking de 90 grados, ¿sí? Y encima termina, acá lo pueden ver, en una aorta horizontal. Entonces es importantísimo que tenga una buena navegabilidad el sistema de liberación para que pueda llegar a posicionarse correctamente en el lugar que el implantador desea. Y luego llegamos entonces ya a la etapa de implante. Entonces acá vemos cómo se implanta una balón expandible, ¿sí? Esta es su marca radiopaca, esta es la que tiene que quedar justamente a nivel del anillo aórtico, ¿sí? Lo vuelvo para atrás, un segundo para marcar eso. ¿Ven? Ahí efectúan un test de contraste, ahí están los 3 senos y la marca radiopaca a nivel del anillo. Entonces ahí proceden, marcapaseo previo, fíjense cómo está fibrilado este corazón, y ven que es bastante el tiempo donde queda ocluido el flujo sanguíneo aórtico y por ende sistémico, hasta tanto el dispositivo es liberado. Hasta que no se expandió por completo, no se puede cortar el marcapaseo. Acá vemos con esta imagen cómo se maniobra justamente a 1,5 metros de distancia, que estamos sobre las piernas del paciente, cómo el médico hace un test, ahí se ve el contraste del anillo aórtico, y mediante el handle, ¿sí? Va abriendo, manipulando los controles, para que se pueda ir viendo cómo se va desplegando esta que es justamente una autoexpandible. Ahí está prácticamente ya liberada, el médico hace un nuevo test, ¿sí? Vuelve a verificar, le gusta la posición, listo, ahora entonces completa la liberación total. En este caso retira el pigtail, no siempre es necesario, ¿sí? Pero retira el pigtail y ahora va a proceder a, fíjense que no corre, no tiene apuro, salvo esta parte donde tiene que ser la rápida. Y ya el dispositivo está totalmente liberado. Vemos otro, ¿sí? Este justamente no es top-down, este abre a favor del flujo. Fíjense que el médico va un poco más arriba, más rápido, ahí hace un test de contraste, para verificar que está a nivel del plano valvular correcto. Esto es un común denominador de todo el implante TAVI, ¿sí? Ahí está un eco transesofágico que le está diciendo al implantador, sí, estás bien, estás más abajo, estás más arriba, tira un poco más, empuja un poco más, ahí chequean, ¿sí? Les gustó, están conformes con la posición, así que proceden justamente a la liberación final del dispositivo. Fíjense también, ahí proceden un poco más lento para mantener la estabilidad de la liberación, y ahí está liberado por completo y automáticamente funcionante el dispositivo. Ahora, terminado el implante, lo primero que hace el equipo implantador, para la redundancia, es verificar el resultado de este procedimiento transcatéter. Entonces,
se valoran las presiones, por eso acá pueden ver un pigtail intraventricular y el otro pigtail que sirvió para administrar contraste, pero ahora lo conecto a la manifold y puedo obtener presiones, ¿sí? Y de esa manera valorar el gradiente, valorar que las presiones intraventriculares e intraórticas sean iguales, y por supuesto, después mediante un jet de contraste, ver que no haya insuficiencia, que no pierda ni por los costados, ni por el centro del dispositivo, y por supuesto, esto se va a reflejar inmediatamente. Fíjense, este paciente no tiene cable marcapasos, ¿sí? Evidentemente en este caso marcapasearon por cuerda, entonces ya está descartado cualquier problema de conducción. Entonces, ¿qué observamos? ¿Ven? Fíjense, ahora lo pongo ciclar, ¿ven? El dispositivo implantado en su lugar y no pierde por ningún lateral y no pierde por el centro. Lo volvemos para acá, así lo ven en cine, ¿ven? Ahí vuelve a ciclar, entonces el contraste refleja el recorrido sanguíneo, no hay pérdida, pero vamos a ver que en este caso, luego del implante, ¿ven? Tiene una fuga moderada, que en este caso, esto está extractado de un caso en vivo que está en YouTube, lo que hicieron después es una postdilatación del dispositivo, no estaba totalmente expandido por una placa de calcio grande que había, entonces luego de la postdilatación quedó efectivo. Es decir, por eso es importante esta valoración de hemodinamia. Por supuesto, al mismo tiempo que ingresamos de manera, digamos, esta es la parte tal vez más agresiva que tiene el implante, estamos dentro de una pared arterial enferma, entramos con un elemento artificial, un introductor, es conveniente controlar, luego que se retira, que no haya quedado ningún tipo de fuga, pérdida o ruptura de ninguna de las disecciones, digamos, de la pared arterial del acceso femoral. Muy bien, y después, dependiendo las condiciones del paciente, dependiendo del criterio del equipo implantador, el consenso más consensuado, valga la redundancia si me permite, es una anticoagulación por 3 meses, y acá les traje este reciente trabajo llamado Popular, donde justamente compara el tratamiento de anticoagulación solamente con aspirina y aspirina con clopidogrel. Es decir, donde los resultados fueron realmente muy alentadores a solo con una terapia de anticoagulación. Bueno, eso ha sido el material que les preparé, así que escucho ahora todas las preguntas, consultas, si están ahí todavía, ¿no? Por supuesto.